Increíble revelación, empleada descubre carga oculta de gemelos y transforma vidas para siempre. Ana organizaba los archivos en el pequeño consultorio médico, el zumbido de las conversaciones en español y el olor a café inundaban el aire. Su mente divagaba entre las expectativas de su madre y las frustraciones de sus propias aspiraciones. Desde pequeña, había sido la roca de su familia, la que siempre se hizo responsable de todo. Sin embargo, en su interior, una llama crecía, una que anhelaba ser más que una simple enfermera en un barrio donde las oportunidades parecían ser un lujo. Entonces, al revisar un antiguo expediente, se topó con los nombres Miguel y Sofía. Dos gemelos separados al nacer, y en su historia descubrió ecos de su propia vida y de su abuela, cuyas luchas nunca había conocido en su totalidad. Mientras las palabras del expediente se mezclaban en su mente, la tensión se palpaba en su pecho. ¿Podría su vida cambiar si se arriesgaba a buscar respuestas sobre estos niños? Ana estaba en una encrucijada emocional. La seguridad de su trabajo frente a la posibilidad de explorar un pasado que nunca imaginó. Estaba atrapada en un dilema moral, sintiéndose culpable de desear algo más cuando su madre siempre había enfatizado la importancia de la familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las revelaciones sobre los gemelos se enredaban en su mente como hilos de un mosaico inacabado. Sus emociones estallaban y, de repente, lo cotidiano se tornaba extraordinario. Pero con la creciente ambición también surgía el miedo, un susurro que repetía, ¿y si fallas? El día a día se tornaba pesado, el peso de su madre, de su familia, y de una realidad que nunca permitiría que se alejara de ellos. En ese momento, se encontraba entre la vorágine de sus sueños y las necesidades que la mantenían arraigada. Una tarde, el consultorio se volvió caótico. Una emergencia. Ana, en medio de un torrente de adrenalina, sabía que podía avanzar, que tenía el conocimiento necesario para ayudar. Y sin embargo, las miradas de sus colegas la acorralaron. El pánico la invadía, un torbellino en su mente, ¿qué tal si no era suficiente? Dicho momento la forzó a confrontar no solo su valía profesional, sino también su deseo de avanzar y la lealtad hacia su familia. Respiraba con dificultad cuando finalmente decidió actuar. Sin embargo, las incomodidades de sus inseguridades estaban ahí, gritándole que no podía permitirse estar equivocada. La angustia crecía a cada instante, arrastrándola a un abismo donde su ambición se encontraba en guerra con su lealtad. Cada acción que tomaba la acercaba a una verdad que podía cambiarlo todo, pero también le recordaba las exigencias que su madre había puesto sobre sus hombros, y justo cuando sentía que podía, un mensaje llegó, las pruebas que revelaban la conexión entre su familia y la historia de los gemelos. Tienes un legado por descubrir y el destino de alguien más en tus manos, resonaba en su mente mientras se alejaba del teléfono. El peso de su pasado la ahogaba. La lucha por la vida, sus sueños, el amor por su familia, todo apretaba su corazón. Ana se encontraba al borde de una revelación, pero la decisión de dar el paso decisivo nunca había sido tan aterradora. Finalmente arriesgaría todo lo que conocía, o permanecería en el refugio de una vida que ya le había sido impuesta. La tensión en su interior era palpable, un nudo inquebrantable, mientras la historia de los gemelos y su futuro se entrelazaban ante ella, empujándola hacia un abismo de dudas y esperanza. Ana sentía el escalofrío de la duda acechándola, pero a la vez una nueva determinación la impulsaba.
Esa mañana el aire era especialmente pesado, como si la atmósfera misma reflexionara sobre su inminente decisión. Cada rincón del consultorio parecía convertirse en un recordatorio de sus limitaciones, las viejas sillas desgastadas del lobby, los carteles de promociones de salud que apenas lograban atraer a la comunidad. Se revolvió en su asiento, el expediente de los gemelos aún abierto sobre la mesa, como un espejo mostrando lo que ella misma anhelaba. Decidirse a investigar la historia de Miguel y Sofía representaba un camino incierto, un camino que podría poner a prueba todo lo que había construido y al mismo tiempo abrirle puertas que habían permanecido cerradas. Miró su teléfono y el mensaje seguía allí, pulsando su mente con la pregunta, ¿qué legado estaba dispuesta a descubrir? Las horas transcurrieron lentas y en cada pequeño descanso, su mente se paseaba entre sus responsabilidades cotidianas y su creciente deseo de conocer más. En su interior, la incertidumbre y el deseo se entrelazaban como una danza peligrosa. Había un profundo anhelo de trascender más allá de lo esperado, pero también un nudillo de culpa que le recordaba sus compromisos familiares. Ana observaba a sus colegas, que trabajaban con eficiencia, y sentía que, a pesar de su capacidad, formaba parte de la sombra que acechaba en el consultorio. Era evidente que su impulso por la verdad estaba en conflicto con su lealtad a su madre, que siempre había valorado la estabilidad y la cohesión familiar. Sin embargo, algo dentro de ella ardía por el cambio. Si decidiera investigar a los gemelos, ¿sería el destructor de su entorno familiar o el creador de un nuevo legado? Esa pregunta se planteaba como una amenaza a cada momento. Fue en medio de todo esto que su jefe, el doctor López, la llamó a su oficina. El aire se volvió tenso. Conocía el peso que el doctor López llevaba, mucho más que el suyo. Le habló de la importancia de tener la valentía necesaria para avanzar en la profesión, de no dejarse dominar por el miedo. Déjame decirte, Ana, dijo con un tono paternal. La medicina no solo se trata de curar, también se trata de descubrir lo que está detrás de cada caso. Cuando salió de la oficina, algo resonó en su interior, como un eco de lo que había siempre querido escuchar, pero había frenado por el temor. Esa conversación comenzó a desenredar los hilos del miedo, revelando un destello de claridad. Antes de que pudiera detenerse a reflexionar, se sorprendió a sí misma en el estacionamiento del consultorio, mirando la guía de recursos para encontrar pistas sobre los gemelos. Su mente corría entre la necesidad de actuar y la incertidumbre de lo que eso significaría. Ana respiró profundamente y decidió levantarse de su coche, con dirección a un pequeño café que solía frecuentar. En ese camino, cada paso la acercaba a su verdad, pero también la mantenía en alerta. La visión de lo desconocido no la llenaba solo de ansiedad. La pregunta ahora era, ¿podía permitirse la libertad de ser quien realmente era? Mientras entraba al café, sus pensamientos estaban en sus manos, tocando lo que podría significar un nuevo comienzo. La creadora de su propia narrativa, la que tenía la oportunidad de desentrañar secretos que no solo afectarían su vida, sino también las vidas de Miguel y Sofía. Cuando se dio cuenta de que podría intentar llegar hasta ellos, una nueva oleada de energía la invadió. En ese instante, dos miradas se cruzaron en el local, un desconocido la observaba atentamente. ¿Era solo su imaginación o este encuentro significaba algo más? La presión de su propio destino comenzaba a hacerse sentir, al igual que la tentación de desviar su lealtad hacia un futuro incierto. Ana se preguntó si estaba lista para tomar esa decisión que podría, de una vez por todas, cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos que podrían estar necesitándola. El momento de la verdad empezaba a presentarse, y su corazón palpitaba con fuerza. Ana se sentó en una mesa pequeña, con la vista centrada en las páginas de su guía de recursos. Un torrente de pensamientos pulsantes golpeaba su mente. La decisión que estaba a punto de tomar no solo afectaría a los gemelos, sino también a su vida profesional y a su familia. Se dio cuenta de que, por primera vez, se encontraba en una encrucijada donde sus deseos personales chocaban directamente con sus responsabilidades.
Mientras revisaba los nombres y contactos en la guía, algo dentro de ella se encendió. Su corazón latía con fuerza, era un llamado a la acción. Decidida a continuar, sus dedos dibujaron rutas en la hoja, pero cada vez que apuntaba a un nombre o número, el eco de la voz del doctor López resonaba en su mente. No te dejes dominar por el miedo. Esa frase se convirtió en su mantra personal, forjándose como un recipiente de valentía. Ana tomó un sorbo de café, el vapor caliente llenando su espacio personal. Todos alrededor parecían absortos en su propio mundo, y, por primera vez, se sintió un poco aislada. ¿Era ese el precio que debía pagar por buscar la verdad? Sin embargo, la presión del momento no la convenció de retroceder, en cambio, la impulsó a avanzar. Con un movimiento decidido, buscó el número de contacto del pediatra que había trabajado con Miguel y Sofía. Con cada dígito marcado, la sensación de estar cruzando un umbral la envolvía. La voz al otro lado de la línea fue acogedora, pero el relato de las circunstancias en las que llegaron los gemelos al consultorio la dejó perpleja. Se revelaron detalles que nunca había imaginado, un hogar inestable, historias de pérdidas y cómo los pequeños habían medicado la preocupación de su madre. Cada palabra que la pediatra pronunció resonó como una campana en su mente. Los gemelos no solo eran pacientes, eran la representación de un ciclo de sufrimiento del que Ana nunca había tomado plena conciencia. La incertidumbre en la voz de la pediatra dejó claro que no tenía respuestas completas, el sistema había fallado y, con él, muchos otros pequeños. La responsabilidad que Ana sentía creció exponencialmente. No podía ignorar lo que acababa de descubrir. En su interior, la lucha entre la verdad y la lealtad a su familia se reavivaba. Esa tarde, al regresar a casa, todo se sentía nuevo y paralizante. La casa que siempre había representado estabilidad ahora parecía un refugio repleto de sombras familiares que la empujaban hacia atrás. Se internó en su habitación, rodeada de recuerdos, y cada uno de ellos se convirtió en un recordatorio de lo que más valoraba, su madre, su legado, sus decisiones. Pero también estaban las imágenes de Miguel y Sofía, de una infancia truncada, de una promesa de esperanza que podría gestarse también en su vida. Ana se sentó en el borde de su cama, cerrando los ojos por un momento, intentando visualizar qué implicaría actuar. Sabía que cada decisión requeriría valentía, no era solo cuestión de su vida, sino también del futuro que podrían construir los gemelos. Estaba dispuesta a desatar la tormenta familiar que podría ocasionar al rebelarse o al actuar. Era una pregunta que ya no podía ignorar. Siguió cuestionándose cómo afectaría su elección a su madre. La herencia de su familia y el legado que anhelaba construir se tambaleaban al borde de su propia ambición. En ese instante, decidió que ya no podía estar a merced de la indecisión. Se levantó con una clara resolución. Tenía que actuar, no solo por ella misma, sino por aquellos pequeños que la vida había enseñado a luchar. Pero justo cuando se disponía a tomar su teléfono para hacer una nueva llamada, una notificación amistosa iluminó su pantalla. Me gustaría ponerme en contacto contigo sobre unos documentos olvidados. La frase tenía un significado más profundo del que inicialmente podía parecer. ¿Qué secretos escondían los documentos? ¿Serían una pista más en la historia de los gemelos o algo que podría cambiar el rumbo de todas sus vidas para siempre? Ana sintió que su corazón se aceleraba mientras leía el mensaje en la pantalla de su teléfono. En un instante, el aire en la habitación se volvía denso, como si le hiciera falta la respiración. La notificación de su colega, Javier, era el primer destello de esperanza en una noche de confusión. Los documentos olvidados parecían un hilo del cual tirar para desentrañar todo lo que se escondía en torno a Miguel y Sofía. No tuvo más que un suspiro para centrar su mente. Sabía que había llegado el momento de despojarse de sus dudas y enfrentarse a su realidad. Cada paso que diera no solo definiría su futuro profesional, sino que también podría ofrecer un cambio radical en las vidas de los gemelos. Hizo una transición interna,
pasaría de ser solo una trabajadora asistencial a convertirse en activista en la vida de quienes más necesitaban apoyo. Se levantó, y el eco de su decisión resonó dentro de ella. Las pruebas que había recogido ayer de la pediatra no podían ser solo un eco en su cabeza, necesitaba actuar y reunir todas las piezas del rompecabezas que había comenzado a dibujar. Mientras se preparaba para responder a Javier, comenzaba a imaginar lo que podría descubrir. La idea de que esos documentos pudieran llevar a una verdad olvidada sobre los gemelos la llenó de emoción y temor a la vez. Al teclear su respuesta, la tensión creció en sus puños. Ella no solo estaba buscando información, estaba reconstruyendo una historia. El ímpetu de su compromiso crecía, no podía ignorar su papel en el sistema, ni permitir que el miedo la detuviera. A cada instante que pasaba, la imagen de Miguel y Sofía se reforzaba en su mente. La injusticia que habían sufrido le gritaba a actuar, y su camino se tornaba menos nebuloso. Los gemelos merecían más que una vida definida por las sombras de una familia problemática, necesitaban ser restaurados con esperanza. Al consultarlo con Javier, percibió una chispa de interés en su respuesta. Te envío lo más importante. Puede que no resuelva todos los problemas, pero es un buen inicio, decía el mensaje. Ana sintió cómo su determinación ardía con mayor fuerza. Una corriente de respiraciones profundas la mantenía centrada mientras esperaba que el correo llegara a su bandeja de entrada. Despegó la computadora y, casi como una danza, revisó el historial de correspondencia de Javier. Documentos sobre el bienestar infantil, evaluaciones psicológicas y recortes de prensa aparecieron. A medida que exploraba el contenido, su atención se centró en los informes que indicaban tendencias en la salud emocional de los niños en situaciones similares a la de los gemelos. A su alrededor, la habitación se tornaba un lugar sagrado de reflexión. Ana dejó que su mente se sumergiera en un mar de datos y testimonios. Cada fragmento podría aportar luz a su intención de ayudar a Miguel y Sofía. Un ligero escalofrío recorrió su espalda. Las historias de pequeños que, como ellos, habían sido víctimas de un sistema ineficaz, la llenaron de un sentido aún más profundo de urgencia. Finalmente, entre los documentos, algo la hizo detenerse. Un expediente marcado como confidencial tenía una etiqueta que decía, a la espera de confirmación. Era un indicativo de que había información crítica que había quedado en suspenso. Ana sintió un aire de desafío al enfrentarse nuevamente a la angustia que había marcado su vida profesional. Estaba dispuesta a confrontar cualquier verdad que surgiera. Lo que le quedaba por descubrir podría cambiarlo todo. Con la responsabilidad latente en sus hombros, Ana sintió que su valentía la conducía hacia la transformación no solo de su propia vida, sino de la de los inocentes que la rodeaban. Estaba lista para abrir esa puerta y enfrentar las consecuencias. El instante quedó congelado. La caída de una hoja al suelo sonó como campanas de advertencia. Sin embargo, esa hoja era también un símbolo de lo que estaba a punto de florecer. ¿Podría ese secreto tener el poder de reescribir el futuro de los gemelos y de su propia familia? Era tiempo de desenterrar la verdad oculta. La ansiedad por descubrir lo que había debajo de esa etiqueta confidencial se adueñaba de su ser, mientras ella se preparaba para lo inevitable. Ana se sumergió en la tarea de explorar el expediente confidencial. Cada clic del mouse se sentía como un latido en su pecho. A medida que abría los documentos, la luz del monitor iluminaba su rostro tenso. Lo que encontró resonó en su interior, confirmando no solo su curiosidad, sino sus temores más profundos. Los gemelos no solo habían enfrentado una lucha por el bienestar físico, su salud emocional estaba marcada por el descuido y la falta de atención del sistema que debía protegerlos. Un extracto de un informe psicológico la impactó por su crudeza. Miguel y Sofía han vivido experiencias adversas que han dejado huellas profundas en su desarrollo social y emocional. Alternan entre la desconfianza hacia los adultos y la búsqueda desesperada de afecto. Ana se detuvo a reflexionar. Sabía que esa cruda realidad era parte del sistema, pero ahora, su papel se tornaba urgente.
Ya no podía ser una mera observadora, sin embargo, el miedo a lo desconocido empezó a hacer mella en su corazón. Esa información podría servirle para ayudarles, pero también, si era malinterpretada o utilizada erróneamente, podría perjudicar aún más a los gemelos. El dilema era abrumador. ¿Debería compartir esta información con sus superiores o buscar a un abogado para proteger a los niños? Estaba preparada para lidiar con la posibilidad de que aquellos que deberían ayudar estuvieran más interesados en encubrir que en reparar. Su dedicación comenzó a definirse no solo en función de los gemelos, sino también en su propio crecimiento. Desde que empezó a ocuparse de ellos, su sentido de propósito se transformó. Antes, solo cumplía con su trabajo, ahora, iba más allá, entendiendo que cada acción tenía el potencial de desencadenar un cambio significativo. Aquello significaba un paso adelante, pero, a la vez, un salto hacia el vacío. Mientras contemplaba la pantalla, una idea comenzó a formarse en su mente. Necesitaba enfrentarse a la corrupción y a las ineficiencias del sistema, algo que jamás había imaginado hacer. Reflexionó sobre cómo su voz podría ser un vehículo para el cambio. Estaba dispuesta a arriesgar su estabilidad laboral para proteger a los gemelos. Ana delineó un plan en su mente, se reuniría con Javier para solicitar su apoyo y, juntos, evaluarían la mejor forma de llevar a cabo esta noble misión. No podía permitir que la voz de los pequeños se ahogara entre los informes. La noche pasó volando, y antes de que se diera cuenta, el sol asomaba por la ventana. Ana se sintió más viva que nunca, como si una chispa de adrenalina la impulsara hacia su nuevo propósito. El temor se había transformado en determinación. Cada información y cada intento de ayuda servirían como escalones hacia su propia evolución. Comprendió que no solo estaba luchando por los gemelos, estaba luchando por su propia identidad como profesional. El toque del timbre la sacó de sus pensamientos. Era Javier. Al abrir la puerta, vio en su mirada la mezcla de preocupación y expectativa. ¿Descubriste algo importante?, preguntó él. Ana sintió como cada palabra de su plan empezaba a tomar forma en su mente, lista para ser expresada. Sí, y necesitamos hablar, respondió con la voz firme y clara. El sentido de urgencia latía en su pecho, preparado para usarse como combustible en su defensa por lo correcto. Pero dentro de sí misma, sabía que la responsabilidad de lo que iba a revelar también implicaba consecuencias que aún no podía imaginar. Una sombra de duda se interpuso, pero su deseo de actuar lo eclipsó todo. Aquel era el momento de enfrentarse, no solo por los gemelos, sino por la verdad. Ana no podía prever las repercusiones que seguirían, pero su espíritu despertado la empujaba a dar ese primer paso. La conversación con Javier se tornaría fundamental, no solo por su apoyo, sino porque ella necesitaría un aliado en un camino lleno de obstáculos. ¿Cómo reaccionaría él al escuchar la magnitud de su hallazgo? ¿Estaría dispuesto a pelear junto a ella, incluso si eso significaba enfrentarse a un sistema enraizado? Con esas preguntas resonando en su mente, Ana se sentó, lista para compartir su verdad, mientras el futuro de Miguel y Sofía comenzaba a tomar una nueva dirección, aún incierta, pero llena de posibilidades. Cada palabra que pronunciara sería un ladrillo en la construcción de una nueva esperanza. Javier se sentó en el pequeño escritorio que Ana había improvisado en su oficina, su expresión oscilando entre la intriga y la preocupación. Ana, con las manos sudorosas en su regazo, tomó una respiración profunda antes de desvelar la verdad que había encontrado. Los gemelos. Miguel y Sofía no están recibiendo la atención que merecen, comenzó, su voz temblando ligeramente al principio, pero creciendo en firmeza con cada palabra. Contó todo, cómo la falta de apoyo emocional había afectado su desarrollo y la potencial negligencia del sistema. A medida que narraba los detalles del expediente, pudo ver el rostro de Javier transformarse. El entendimiento y la compasión emergían en sus ojos, pero también se percibía la tensión de lo que su revelación podría significar. Ana podía sentir la presión acumulándose dentro de ella. No estaba solo compartiendo información,
estaba trazando la línea entre su antiguo yo y la nueva Ana, convertida en activista de la justicia por los más vulnerables. ¿Estaba Javier dispuesto a dejar atrás el conformismo por un camino lleno de desafíos? La respuesta que ofrecía su mirada era crucial. Eso es grave, Ana. ¿Qué piensas hacer al respecto?, preguntó, su voz grave y seria. Su respuesta fue un remolino de emociones. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando espacio para el miedo y la incertidumbre. Ana entendía completamente el riesgo que implicaba no solo para ella, sino también para los niños. No puedo quedarme de brazos cruzados. Debemos informar a alguien que pueda tomar medidas, convencer a la dirección de que esto no puede seguir así, replicó, impulsada por una mezcla de urgencia y convicción. Sin embargo, su mente se debatía entre la idea de denunciar y el temor a ser despojada de su trabajo o, aún peor, a que su esfuerzo pudiera volverse en su contra. Javier asintió lentamente, sometiendo sus pensamientos a un análisis rápido. Es un camino peligroso, Ana. No voy a mentirte. Si decidimos actuar, nos podemos enfrentar a un revés severo. Cada palabra resonaba con la gravedad de la situación. Pero en lugar de retroceder, Ana comenzó a vislumbrar la oportunidad en la adversidad. No podemos permitir que esa posibilidad nos detenga. No es solo sobre nosotros, es por ellos. Su voz se tornó apasionada, imposible de contener. Había llegado el momento de dar un paso al frente, y cada gramo de su ser deseaba que Javier estuviera a su lado. Al mirar a Javier, vio en su rostro un destello de decisión. Está bien, cuéntame cómo piensas proceder. Ana sintió el alivio y la esperanza acudir a su ser. Ahora contaba con un aliado en su cruzada. Poco a poco diseñaron un plan. Primero, investigarían el sistema de protección infantil, luego, recopilarían más información sobre las circunstancias que rodeaban a los gemelos. Con cada paso que discutían, la determinación de Ana crecía. Sin embargo, el eco de las advertencias de Javier seguía resonando en su mente. Existía el riesgo inminente de enfrentarse a un sistema profundamente arraigado en la negligencia y los intereses propios. Ana empezó a preguntarse si realmente estaba preparada para esas posibles consecuencias. Estaba dispuesta a ir hasta el final, incluso si eso significaba arriesgar su carrera y su bienestar. Su viaje hacia la verdad apenas había comenzado, y la incertidumbre palpaba en el ambiente como una sombra sobre ellos. Mientras el sol empezaba a caer, la luz se filtraba a través de la ventana, marcando el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Aquella tarde resultaría ser decisiva, no solo en la vida de Miguel y Sofía, sino también en la de ella. Ana se sintió más comprometida que nunca, pero una pregunta inquietante surgió en su mente: si su lucha por los gemelos costaba demasiado, ¿qué estaría dispuesta a sacrificar? Esa noche, mientras se preparaba para descansar, una inquietud inexplicable la mantuvo en vela. La pregunta seguía girando en su mente: ¿sería capaz de resistir la presión que siguiera, o caería bajo su peso? Ana sabía que el reto apenas comenzaba y que la verdadera prueba llegaría pronto. Ana se despertó al amanecer con un nudo en el estómago. La determinación que la había guiado el día anterior se había convertido en una presión constante, como una cuerda tensa que amenazaba con romperse. Su mente giraba en torno a las implicaciones de su decisión, pero sabía que permanecer inactiva no era una opción. La imagen de los gemelos necesitados llenaba sus pensamientos, como un faro que iluminaba su camino. Desayunó rápidamente, inconsciente del sabor del café que se enfrió en su taza. Mientras apresuraba su rutina, su mente no paraba de considerar diversos escenarios sobre cómo abordar el sistema. Tomar su teléfono sonaba tentador, pero sabía que debía hacerlo en persona. Era más difícil ignorar la urgencia cuando el rostro de un niño estaba presente. Jugando con la idea de arriesgar su puesto, comenzó a planificar su visita a la dirección de servicios. Había un aura de desasosiego a su alrededor,
como si cada paso que daba hacia el trabajo significara una pequeña traición a su antiguo yo, el que prefería la comodidad del silencio al caos de la verdad. Aún así, la llama en su interior crecía, impulsándola a despojarse del miedo y a abrazar la posibilidad de un cambio. Al llegar a la oficina, encontró a Javier esperando en su escritorio. Su expresión era un reflejo del momento compartido la noche anterior, una mezcla de compromiso y ansiedad. ¿Lista?, preguntó, su voz serena pero cargada de tensión. Este sería un día que definiría lo que eran realmente. Se asentaron en la humildad del despacho del director, donde el aire se hacía espeso por la tensión que los ahogaba. Ana sentía que sus palabras podían tener el poder de cambiar vidas. Eso la estabilizaba mientras comenzaba a relatar las inquietudes sobre los gemelos. Detalle a detalle, relató su investigación con creciente confianza. Sin embargo, cada vez que se atrevía a mirar a su director a los ojos, la ansiedad del que pasaría a continuación crecía. Al finalizar su exposición, el silencio era ensordecedor. El director, con el ceño fruncido, parecía valorar el peso de lo que acababa de escuchar. Ana, comprendo tus preocupaciones, pero tenemos protocolos. Debemos respetarlos. Las palabras resonaron en su mente como un eco de una puerta cerrándose. La frustración brotó en su interior. No se trata de protocolos, se trata de vidas humanas, de su futuro, insistió, sintiendo el fuego de su pasión iluminar su voz. Javier la observaba, admirando su crecimiento. Aún así, se sentía igualmente inquieto, consciente de los riesgos que corrían. En ese instante, Ana percibió una admirable fuerza en él. No solo era su apoyo, sino un espejo que reflejaba la valiente transformación que ambos estaban viviendo. La reunión culminó sin promesas concretas. Sentía que había dejado todo en la mesa, pero el director parecía decidido a ignorar la inquietud que había despertado. En el camino de regreso al escritorio, un torrente de emociones la abrumó: frustración, determinación, miedo. ¿Qué hacemos ahora, Ana?, preguntó Javier. Sus ojos buscaban respuesta en los de ella. Debemos seguir adelante. Recopilar evidencia más concreta sobre la situación de los gemelos. Identificar a otros niños que estén sufriendo lo mismo, respondió, su voz firme pese a la confusión interna. Ambos se sentaron en el pequeño espacio de trabajo, y en ese momento, Ana comprendió que no solo se trataba de Miguel y Sofía. Era un viaje hacia su propia emancipación, un alejamiento de la complacencia y la inacción. Empezó a reflexionar sobre las habilidades que había desarrollado a lo largo de los años en la institución: análisis críticos, empatía aguda, la facultad de construir puentes donde otros veían muros. Era hora de usar esas herramientas de un modo que aún no imaginaba. Cada paso que tomara les acercaría un poco más a la verdad y a la justicia que olían como esperanza, pero también a la posibilidad de una confrontación. Ana sentía que, a paso firme, comenzaba a trazar un nuevo camino, aunque la sombra de la incertidumbre seguía acechándola. El día siguiente parecía ya una batalla. Mientras el sol se filtraba por la ventana, Ana contemplaba el camino por delante. Sabía que estaba al borde de un precipicio y cada decisión contaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, florecía en ella una idea poderosa: si enfrentaba a los que estaban en el poder, quizás podía hacerse escuchar. Mientras pensaba en el riesgo, percibió que una fuerza había despertado en su interior. ¿Estaría dispuesta a desafiar todos los obstáculos, o la realidad la llevaría a una encrucijada que definiría su futuro? La siguiente jugada necesitaba ser calculada, pero de inmediato comprendió que el momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina, y su corazón latía con la promesa de lo que podría descubrir. Ana se sentó en su escritorio, con la pantalla de su ordenador reflejando la luz del sol matutino. Mientras los correos electrónicos se acumulaban, su mente permanecía en un estado de agitación controlada. Desde la reunión con el director, la frustración se había convertido en combustible para su propósito. Era claro que el conformismo no era una opción.
Las vidas de los gemelos pesaban sobre sus hombros como una carga pesada, pero al mismo tiempo, ese peso la empujaba hacia adelante, desafiando sus límites. Se dedicó a investigar más. Con un ritmo decidido, comenzó a recopilar información sobre casos similares, buscando datos de otros niños que pudieran estar en riesgo. Cada documento, cada historia que encontraba le recordaba la urgencia de actuar. Mientras leía, identificaba patrones que enlazaban a los menores con problemas de negligencia. Esto no era solo un capricho, cada detalle era un hilo de esperanza para Miguel y Sofía, y cada hilo que unía sus historias a las suyas la impulsaba a seguir. Ana hizo una lista de posibles aliados en la oficina. Había colegas que, como ella, habían mostrado su preocupación por el bienestar de los menores, pero que habían optado por el silencio. En su mente, los nombres se agrupaban, y su corazón latía con la posibilidad de formar un frente unido. ¿Quién se atrevería a desafiar las normas junto a ella? Cuantos más fueran, mayor sería el impacto. A medida que el día avanzaba, su ansiedad se transformaba lentamente en determinación. Tomó aliento antes de acercarse a Carla, una compañera a quien respetaba por su trabajo en desarrollo infantil. ¿Tienes un momento?, preguntó, sintiendo que se le aceleraba el pulso mientras se enfrentaba a la posibilidad de rechazo. Cuando Carla asintió, Ana se sintió un poco más aliviada. Les habló de los gemelos, de su angustia y de las violaciones que había encontrado en la normativa. A medida que enumeraba los hechos, vio cómo los ojos de Carla se iluminaban, y a pesar de la duda que oscurecía sus miradas, una chispa de interés se encendió. He escuchado rumores sobre casos similares, pero nadie parece tener el valor de hablar, confesó Carla, su voz mezclada con incredulidad. Ana se dio cuenta de que, aunque el miedo a la reprimenda estaba presente, también lo estaba la necesidad de hacer lo correcto. Esta revelación se erguía como un monumento en el camino que estaban tomando. Ana se adentró en un camino de exploración, planteando una reunión informal con algunos otros colegas. De repente, aquel pequeño grupo se convirtió en un refugio para compartir sus inquietudes y formular ideas. Entre risas nerviosas y miradas cómplices, se plantó la semilla de una colaboración inesperada, como un oasis en medio del desierto de la inacción que había caracterizado su entorno laboral. Las reuniones se convirtieron en algo más que sesiones de brainstorming. Cada encuentro revelaba habilidades ocultas en sus compañeros, desde el análisis de datos hasta la redacción de informes. Ana comenzó a admirar el potencial de cada uno, dándose cuenta de que su transformación no era un camino solitario, era un movimiento colectivo que podía tener un impacto crucial. Sin embargo, cada victoria pequeña traía consigo nuevos desafíos. Ana sabía que el director y otros miembros de la alta dirección no se quedarían de brazos cruzados. No podían ignorar durante mucho tiempo el murmullos de insatisfacción que comenzaban a invadir la oficina. Aunque su corazón gritaba por la justicia, la incertidumbre salpicaba su contexto como un torrente de agua helada. Unos días después, mientras revisaba algunos documentos en el archivo, Ana recibió un mensaje inesperado. Era de Javier. Necesitamos hablar. Hay algo que deberías saber. La tensión se disparó en su pecho al leer esas palabras. Se dio cuenta de que la posibilidad de un enfrentamiento estaba más cerca de lo que había anticipado, y no pudo evitar preguntarse si estaba listada para asumir la verdad que se avecinaba. El camino frente a ella no solo prometía revelaciones, sino que anunciaba la llegada de situaciones críticas que pondrían a prueba su resolución y valentía. Sus pensamientos se silenciaron en un flash de incertidumbre. ¿Qué había descubierto Javier? ¿Estaría dispuesto a respaldarla en esta odisea? La única certeza que poseía era que estaba al borde de un cambio que podría alterar no solo su vida, sino también la de aquellos que habían permanecido en la sombra demasiado tiempo. Ana se alistó para una conversación que podría cambiarlo todo. Era su momento de confrontar no solo a su entorno laboral, sino también sus propios miedos y limitaciones. El desenlace de esta historia, justo ahí,
en ese instante, comenzaría a revelarse. Ana respiró hondo mientras se acercaba a la sala de reuniones donde Javier la esperaba. Sentía como la adrenalina corría por sus venas, multiplicando su inquietud. Cada paso la confrontaba con la realidad de lo que estaba por desvelar. ¿Sería la información que Javier tenía la clave para tomar acción, o simplemente un riesgo adicional que podría desmantelar los pequeños avances que ella y su grupo habían logrado? Adentrándose en la sala, notó que la luz artificial parecía más intensa, como un reflector que apuntaba a las decisiones que llevaban a cabo. Al cruzar la puerta, vio a Javier sentado frente a la mesa, con la laptop abierta y su expresión tensa. La seriedad de su rostro la hizo cuestionar de inmediato la magnitud de lo que iba a escuchar. Gracias por venir, Ana, comenzó, con un tono que revelaba preocupación. He encontrado información que puede cambiar todo. Los dedos de Ana se crispaban sobre la mesa. La expectativa se mezclaba con un creciente temor. Él continuó: he estado investigando los antecedentes de los gemelos, hay documentos que indican que su situación es parte de un patrón marcado por la inacción de la alta dirección. Parece que hay más casos en el mismo entorno, y en todos ellos se menciona a la misma familia. El análisis metódico de Javier resonó en su mente. Todo formaba un rompecabezas que empezaba a encajar. Ana ya había notado la falta de acción, la condescendencia de quienes estaban en puestos altos. La posibilidad de ser parte de un esquema de encubrimiento la sacudió. ¿Era posible que sus esfuerzos fueran aún más significativos de lo que había imaginado? Esto puede significar que no solo están en peligro Miguel y Sofía, sino que hay otros niños que podrían estar sufriendo lo mismo. Necesitamos actuar pronto, le dijo Javier, su voz ahora cargada de un sentido de urgencia. Pero en el fondo, Ana se preguntaba si estaba preparada para mover cielos y tierra. Era un compromiso que cambiaría su existencia profesional, y cada fibra de su ser se debatía entre el deseo de justicia y el miedo a las repercusiones. Mientras conversaban, Ana empezó a visualizar otras posibilidades. Habían hablado de crear un informe conjunto, de escalar la situación a organismos competentes. La idea de materializar su investigación en una acción tangible repercutía en ella como un eco creciente. Por un momento, su corazón amplificó con fuerza la visión de poner fin a la negligencia, pero entonces, una sombra de duda cruzó su mente. Había un riesgo implícito en desafiar a una estructura que había permanecido intacta durante tanto tiempo. Si Javier se encontraba en lo correcto, los oídos que escuchaban eran tanto aliados como adversarios. La línea entre el bien y el mal se difuminaba en la carrera hacia la verdad. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Ana, sintiendo la oleada de responsabilidad caer sobre sus hombros. Javier se inclinó hacia adelante, su mirada firme como el acero. Debemos alertar a nuestros colegas primero, generar conciencia. Pero debo advertirte, si esto resulta ser más grande de lo que pensamos, las consecuencias serán reales y severas. Ana sabía que lo que se avecinaba era un campo minado de decisiones complejas. En ese momento, estaba en el precipicio de un cambio radical no solo para su carrera, sino para su propia identidad y valores. La idea de un futuro en el que pudiera alterar el curso de varias vidas la llenó de energía, pero también de dudas. Mientras el día se desvanecía en un crepúsculo sombrío, Ana se dio cuenta de que había tomado una decisión, no podía volver atrás. El deseo de luchar por la justicia superaba a sus temores. Los gemelos y otros niños necesitaban una voz, y ella estaba lista para asumir el riesgo. Sin embargo, el costo personal lo acompañaría, y la incertidumbre sobre su capacidad para manejar la situación acechaba como un viento frío en su nuca. A medida que se levantaban para salir de la sala, un mensaje llegó a su teléfono, una llamada de la alta dirección para una reunión urgente. La tensión se instaló de nuevo. ¿Podría ser que su esfuerzo estaba a punto de salir a la luz de una manera que jamás había anticipado? La revelación que confrontaría su valentía estaba a punto de producirse, y con ello, una decisión crítica que podría definir su carrera y su vida.
Ana se encontraba en el salón de reuniones, rodeada de sus colegas y del doctor López, el director del consultorio. La atmósfera era tensa, y ella podía sentir cómo cada respiración se hacía más pesada a medida que el momento crucial se acercaba. Había compartido sus hallazgos sobre los gemelos, Miguel y Sofía, y la investigación que había estado llevando a cabo con Javier. La voz de Ana resonaba en la sala con una seguridad renovada, mientras relataba la inacción del sistema y la urgencia de actuar. Mientras sus palabras tomaban forma, Ana percibió que los murmuros de oportunidades comenzaban a florecer en los rostros de sus compañeros. La gente empezaba a ver más allá de la jerarquía que tantas veces había silenciado la verdad. En ese instante, su valentía comenzó a materializarse en un terreno fértil. La reacción de aquellos que habían ocultado su voz por miedo era ahora el eco de un cambio inminente. El doctor López, aunque inicialmente reticente, parecía sopesar la magnitud de la información que Ana había presentado. La mirada de sus colegas brillaba de esperanza, y él mismo escuchaba con atención, como si la importancia del momento lo hubiera llevado a replantear su enfoque. Ana, este tipo de situaciones requiere de prudencia. Pero lo que has compartido no puede ignorarse, dijo, su tono reflejando una mezcla de preocupación y respeto. La posibilidad de un cambio ya no era solo un sueño, estaba a la vista. Mientras Ana respondía, una oleada de satisfacción la envolvió. Había comenzado como una empleada insegura, anclada por las expectativas familiares y profesionales, pero ahora se erguía como una defensora de aquellos que habían permanecido en la sombra. Cada palabra que pronunciaba era una piedra que caía de sus hombros, una ruptura con el pasado. El impulso colectivo fue innegable. A medida que la discusión avanzaba, surgieron otras voces. Carla se unió al debate, ofreciendo testimonios sobre su propia experiencia con negligencias en el tratamiento de otros niños. Su historia resonó con la comunidad de colegas, estableciendo un frente unido que antes parecía imposible. La verdad empezó a asomarse como un nuevo faro que iluminaba el camino hacia la justicia. Ana sintió una conexión genuina crecer entre todos ellos. No era solo el deseo de cambiar las circunstancias de Miguel y Sofía, había un anhelo de redención por los errores del pasado. La fuerza colectiva no solo empoderaba a Ana, sino que comenzaba a transformar la cultura del lugar de trabajo. Finalmente, el grupo acordó iniciar una serie de reuniones sobre la situación de los gemelos, involucrando a más profesionales y, eventualmente, a las autoridades competentes. El camino a seguir sería complejo, pero Ana ya no se sentía sola. Había dado un gran paso en la dirección correcta, un paso que la colocaba no solo como asistente, sino como una agente de cambio. Un par de días después, mientras se preparaba para una presentación en la oficina de bienestar infantil, Ana contempló su reflejo en el espejo. La mujer frente a ella era el testimonio de una transformación tangible y palpable. Se sentía más que satisfecha, se sentía digna. La lucha por Miguel y Sofía había moldeado no solo su carrera, sino también su espíritu. Cuando llegó a la reunión, su confianza brillaba. Sus colegas la miraban con admiración y respeto, y el sentimiento de satisfacción la envolvió de nuevo. Habló con claridad y pasión, articulando los hallazgos y la necesidad de una revisión a fondo de los procedimientos de atención infantil. Cada dato que aportaba se sentía como un ladrillo en la construcción de un futuro institucional más justo. Finalmente, después de una larga jornada, había logrado que el órgano de bienestar infantil prometiera revisar los casos de negligencia que implicaban a Miguel, Sofía y otros niños en circunstancias similares. Ana fue aclamada por sus colegas, su valentía había inspirado a muchos otros a no guardar silencio frente a las injusticias. La transformación personal de Ana había empezado como un viaje interno, pero se había manifestado en algo mucho más profundo, había despertado a una comunidad comprometida, cada pequeño avance la llenaba de alegría. Ana no solo había luchado por los gemelos, sino que había encontrado un propósito por el cual luchar también para ella misma.
Y ahora, la idea de ser una voz de cambio resonaba con más fuerza que nunca, con cada lágrima derramada y cada risa compartida. La historia que había comenzado como un desafío personal se había convertido en el legado que siempre soñó construir, un legado capaz de influir positivamente en las vidas de quienes, como ella, habían sentido el peso de cargar con las expectativas ajenas. Su corazón palpitaba, no solo por la victoria alcanzada, sino por cada niño que aún necesitaba una voz. Esta evolución no tuvo precio. Ana se dio cuenta de que las decisiones valientes se construyen sobre el deseo profundo de hacer un cambio, y ese deseo ahora ardía intensamente en su interior. El viaje que había comenzado con la búsqueda de los gemelos terminó siendo el motor que la llevó a reconocerse a sí misma. Y para ella, ese fue su mayor triunfo, haber encontrado no solo su voz, sino el valor de actuar en defensa de los que no lo podían hacer. El futuro se presentó prometedor, no solo para Miguel y Sofía, sino para toda una nueva generación. Los cimientos de su nueva vida estaban igualmente cimentadas en el deseo de seguir luchando. Ana sabía que se le presentaría más desafíos, pero ahora, con un espíritu renovado y una comunidad unida a su lado, se sentía lista para enfrentarlos y definir lo que vendría. Un mundo donde la verdad y la justicia prevalecieran. Aquella mañana, mientras miraba hacia el horizonte, supo que su propósito no sería solo defender a una causa, sino también construir caminos donde otros pudieran caminar hacia su propia transformación. La historia de Ana se había convertido en una sinfonía de valentía y cambio perpetuo, y estaba decidida a seguir escribiéndola con cada paso que diera. Al final de este viaje, Ana había encontrado su lugar, y ya no había espacio para el miedo. Al contrario, había hecho de la lucha por la verdad su razón de ser. Ana sonrió. Era el momento de seguir adelante, con paso firme y una voz clara. Y ahora, tú también puedes ser parte de esta travesía. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Comenta tus reacciones sobre este final y comparte tus teorías sobre el viaje de Ana. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje inspirador. Este es el momento de mostrar que juntos podemos transformar vidas.